¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo están, señoras y señores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para quien nos está viendo a estas arduas y hartas horas de la noche, altas horas de la noche. Estamos acá en Red Fija, un nuevo capítulo, el podcast de los años 90. Estamos recordando y seguimos recordando esta maravillosa década. Y por supuesto yo no estoy solo, estoy acá con el hombre, con el señor, mi querido amigo Marco Antón Salas. ¿Cómo está, compa? Bien, pues compa, una vez más junto a ustedes, junto a mi compa, recordando esta linda época de los 90. Y vamos a seguir. Sí, pues justamente vamos a rebobinar el cassette y este también porque nos estamos endulzando la vida recordando la música de los años 90 ya en su tercer capítulo, compa. Qué bueno, compa. La lista, es que la lista de artistas, la lista de canciones que sonó durante la época da pa... Uy, no, de verdad horas, es que horas, hay horas. mucho, justamente, son horas de horas. Así que vamos a partir en este episodio del podcast con alguien que viene desde Italia. Buenísimo, Pero compa. no era el típico cantante que habíamos visto en algunas ocasiones, sino que es alguien con, obviamente ya en esa época muy actualizado, ¿ya? Así es. Que es Jovanotti. Jovanotti, compa, que fue uno de los precursores del hip hop en Italia. Así es. Y que allí sonó con temas como Tempo, El ombelico del mundo, y que No, o sea, la rompió el la compadre. rompió, sí, Claro, la descosió, claro. tenía, Sí. tiene una carrera larga también. Así es. Y, si no me equivoco, bueno, y creo que sigue sonando, creo que sigue tocando. No he hablado con él para preguntarle. Tenéis que llamarlo ahí por Pronto, fija. ¿cómo estáis? Oye, no, él vino incluso hasta el Festival de Viña, como podemos ver ahí en la imagen, le fue súper bien, muy bien. Tuvo mucho éxito acá en Latinoamérica y especialmente en Chile es como que se hubiese reventado. Sí. Porque claro, como había mucho bombardeo con el hip hop desde Estados Unidos, el hecho de escuchar este ámbito musical, pero más ligado al viejo continente y algo que de hecho le llamaba mucho la atención porque era en Italia. O sea, Sí. era extraño. Entonces también eso ayudaba a la popularidad que tuvo Jovanotti en Y nuestro país. aquí en Chile el movimiento del hip hop también estaba creciendo fuerte. De hecho, a lo mejor me va a salir un poquito el artista. Aquí Jimmy Fernández, Sí. que él de la pose latina, también fue uno de los precursores del movimiento acá Claro. en Chile. Y le dio vuelo, le dio aire, entonces todo lo que fuera hip hop, chuta, qué buena onda. Sí, pues sí. Claro. Chica eléctrica. Pero claro, bueno, eso ya la voz latina, ¿no? Jovanotti no le fue excelente, muy bien, y sonó harto rato, ¿no es cierto?, en esa época acá en Chile. Por lo mismo, como les decíamos, o sea, el hip hop llamó mucho la atención, estaba en su auge en la década de los 90 y era entretenido escucharlo con este Sí. timbre, sonsonete italiano. Por lo menos a mí, El ombelico del mundo, esa me encantaba esa canción. El otro que sonaba, Penso Positivo. Penso positivo, porque son vivos, porque son vivos. vivos. Claro. Y tenía este como Claro. sonido raro. Claro, Era como casi como una Sí, arcada, ¿verdad? entonces era muy llamativo, estaba bien producido el disco además. Sí, Estaba bien sí, producido, había hartas lucas de por medio en ese disco. Había inversión, Sí, había sí, creatividad, había calidad. Había de todo un poquito para que el hombre pegara como pegó en la década de los Y 90. le funcionó sumamente bien. Bien, vamos a seguir adelante con... A ver, si hablamos de personas que solos o solas en el escenario, puedes tener 2 metros el escenario de ancho, puede tener 100 metros y lo vayan a llenar igual. Porque hablamos de el showman más importante que ha tenido no Latinoamérica, Iberoamérica. Sí. O sea, de habla hispana, este es el número 1 de lo más showman que hay de todos los showman que han existido en Latino y en Iberoamérica, en toda la habla hispana. Y hablamos de el gran y mítico, grandioso Juan Gabriel.
Juan Gabriel, compadre, la cantina, no solo fue cantante, también fue compositor. La No, cantidad de letras que no no. solo para él, sino que para otros artistas que escribió, y la cantidad de discos que grabó a lo largo de su vida es... No, o sea, mira, a raíz de justamente esto que estamos haciendo, nosotros obviamente revisamos, vemos información al respecto y aquí nosotros hablamos obviamente algo más condensado. Claro. Pero este gallo es que es impresionante porque escribió tanto para tantos artistas, como tú bien lo decías, tanto. O sea, y además de eso, justamente, la cantidad de discos que ya sacó después él, hay una historia, la previa a cuando se hace conocido, y bueno, dentro de también, es una vida, pero difícil en muchos aspectos, Sí. terrible. No, de verdad, es un tremendo, tremendo artista y de calidad. No que uno vaya y diga, pucha, no, tiene uno o dos temas, no, olvídate, Tiene Juan como Gabriel. 1800 temas. No, pero es muchísimo, pa' tirar la chuña. muchísimo. Estuvo varias veces, como puedo ver en la imagen, en el Festival de Viña del Mar. Discos de estudio, presentaciones en vivo, conciertos. No, pero olvídate cómo vendió ese gallo. Impresionante, impresionante. La verdad es que de verdad es de esa gente, de esos artistas. Era un artista, o sea, Sí. hacía arte. Donde uno dice, pucha, qué suerte tuve de estar vivo al mismo tiempo que le estaba dando sus Y conciertos. poder ¿cachai? escucharlo, y Claro. poder disfrutarlo, poder verlo, poder ser testigo de un artistazo de calidad y en habla hispana. Claro, no, es una explosión musical finalmente, la que tenía Juan Gabriel en la letra, en la interpretación, tenía una tremenda voz. Y no, pero es que se plantaba la escena y llenaba el escenario. O sea, eso, son pocas las personas que pueden realmente hacer eso y él era uno de ellos. O sea, a tal punto llegaba el mito que cuando falleció, que para descanse Juan Gabriel, decían no que estaba vivo. Claro. Empiezan con eso, tal como lo hicieron con Michael Jackson, Con con Elvis Elvis Presley, Frank Sinatra, no sé todo. No, él está vivo. Sucede eso. Claro, porque para muchos les encantaría que obviamente no muriera Claro, nunca. Y finalmente estos artistas tienen tanto a su haber, en tantos niveles, en tal calidad, que no mueren nunca. No, Porque en la música justamente es donde están vivos. Así que, pucha, un abrazo al cielo, tremendo artista. claro, Un o sea, compositor a gigante. lo mejor de cuerpo físico No, no, po. van a estar en este plano, pero chuta, es cosa de ir a YouTube, de colocar el cassette, de colocar el CD, de echar a Claro. sonar un tema de él o unos cuantos temas de él y nada, ahí está. Claro, claro. Ahí lo tenemos. Pero qué Necesidad. necesidad. No, ese tema es muy bueno. Es excelente, tan bien escrito. Vamos weón. al No, va, no, va. No, y tiene tanto. Increíble, increíble. De hecho, otros artistas también le hicieron tributo, e incluso estando el vivo. Qué rico. Entonces, espectacular, pues, espectacular. Bien, vamos a pasar. Este es otro Juan de una isla maravillosa, donde su música es maravillosa. Y aquí yo me emociono porque es de eso así como me pasaba en el capítulo anterior con la señorita Mercury, Ajá. que te picaban las patas. Ya, lo mismo me va a pasar con este hombre, porque él es dueño de una oda a la música en la gran mayoría de sus composiciones. Es una persona que ha estudiado muchísimo, no solamente en su país de origen, sino que internacionalmente también. Por eso es tan premiado y sigue durante tanto tiempo en la cúspide de su carrera al final, Sí. porque no ha bajado, nunca ha bajado, porque el nivel que tiene es impresionante. Y hablamos del gran Juan Luis Guerra. Exponente de la bachata, exponente del merengue, de la salsa, de cuanto ritmo No. tropical puede Es existir. grandioso. Ahí está. Es grandioso, es grandioso. Extraordinario, extraordinario. Yo he tenido la suerte, él ha estado 3 veces en Viña. Sí. Las 2 últimas he ido a verlo a Viña. ¿A quién no he ido, compa? No, pero a él que he tenido la suerte, si no he ido tantas veces, no, para nada. Pero de las 3 veces que he ido al festival, de las 4 veces que he ido al festival, 2 de ellas ha estado Juan Luis Guerra.
Y la verdad es que ahí lo estamos viendo la primera vez que vino, que fue el año 91 al Festival de Viña. No, pero es que olvida ser un suceso espectacular. O sea, tiene tantas canciones bellísimas, buenísimas. O sea, yo he bailado con mi mamá, con mis hermanas, con muchas personas de esta cuestión, porque la verdad es que llama justamente a gozar la vida, po, compa. Sí, compa. Después, bueno, ya no hace muchos años atrás, creo que también se metió en el tema de la religión, Así es, sí. dejó de cantar un poquito, pero el legado musical que dejó atrás de él y que sigue vigente hasta el día de hoy es inmenso. Claro, compa. claro. No es que haya dejado de cantar, sino que empezó a componer Claro. a raíz de eso. Y empezó a darle, pero ¿sabes qué? Algo pasa con este gallo, la creatividad que tiene, la calidad musical, que a pesar de que, claro, tiene mucho que ver con eso, nunca, no, desde de las avispas para adelante. Claro. No baja las ganas que te dan de bailar, de escuchar su música. O sea, para mí la joya es que llueva café en el campo. Eso es una O la bachata maravilla. rosa. La bachata rosa, de A Pedir Su Mano Viene, que me encanta. El Diablo en bicicleta. El Diablo en bicicleta. La gallera. No, sí, buen, pero es que Ahí tenés para tirar. claro, la hormiguita. O sea, sacó incluso una película infantil de animación que toda la banda sonora es con la música de él, y él también hace voz en off de algún personaje. No, la verdad es que es un tremendo artista. Él estudió también después en Estados Unidos. O sea, tiene composición, contramundo, jazz. Fíjate la cantidad de cosas que ha estudiado el gallo. Es seco, espectacular. Así que yo en algún momento, obviamente, los que tenemos cierto cariño por la música, cuando le dé el infarto ya empezamos a temblar, pero no, por suerte no pasó a mayores. Es inevitable que en algún momento obviamente va a suceder, pero por suerte no ocurrió. Así que obviamente teníamos que recordar Sí, a por supuesto. este tremendo artista, Juan Luis Guerra, aquí en Red Fija, el podcast de los años 90. Recuerde que nos puede seguir a través de Instagram, ya nos puede seguir a través de YouTube. Ahí están nuestros episodios que los vamos subiendo de a poquito. Comente, dele like, suscríbase y comparta. Comparta su experiencia, comparta sus recuerdos, compártase a nosotros, porque como decíamos en el reel y aquí al principio del programa, la lista de artistas, la lista de canciones es gigante, así es que muchos quedaron afuera. Y así que comparte también, pues, cuáles eran sus gustos musicales, cuáles eran sus grupos favoritos, cuáles son sus canciones favoritas. Escríbanos. Y ahí sigamos echando la máquina atrás para seguir recordando esta linda década de los 90, compa, que hacemos aquí en Red Fija junto a ustedes y junto a mi compa. Sí, se escuchaba mucha radio en los 90, porque ya ahora es como que la radio en el auto, pero generalmente ocupamos estos aparatos para escuchar música. En ese tiempo no, era lo que salía en la radio o lo que uno veía a veces en programas de televisión. Más adelante tenemos que hablar de programas de televisión y estará más música, por supuesto. ¿Ya? Así que bueno, vamos a seguir porque vamos a continuar con un grupo de nuestra nación, compa. Así es, compa. Si te digo Doble Opuesto, Día Cero, El Duelo, ¿de qué más podríamos estar hablando? De la ley, pues, compa. Tremendo grupo chileno que también, reconocido por la cadena MTV, fueron invitados a hacer su Unplugged. Y que en el camino tuvo muchos cambios con los integrantes. Sí. Fue mutando varias veces. Bueno, obviamente, claro, fallece Andrés Bove, lamentablemente. Piedra angular del grupo. En un accidente en motocicleta. En motocicleta. Así es, claro, en los 90. Entonces, y él había sido del parte importante, de los fundadores. Claro, fundador del grupo. Y claro, ahí tienen el primer cambio. No, hay un cambio anterior. Ya. Claro, porque el grupo parte Rodrigo Aboite, parte Andrés Bove y tenían una vocalista. Déjame buscar el mamotreto. Cia Arbulu. Que era una vocalista española. Al principio eran ellos tres y el corte que tenían era más ligado, más llevado hacia el techno. Ahora la música electrónica. Sí. Y después Cia vuelve a España. Y ahí, empiezan a aparecer Luciano Rojas, aparece Mauricio Clavería, el baterista. Claro.
y un vocalista que hubo anterior al Beto Cueva. Entonces ya, ¿cachai? Antes de los 90 ya hubo como 4 movimientos. Y finalmente cuando entra Beto Cuevas a la banda, el tono vocal que tiene el Beto Cuevas es muy atractivo para el grupo. Y con él graban el primer disco, que es Desiertos. Y de ahí para adelante todo lo que ha sonado hasta ahora. Desde un comienzo al final La Ley fue, no sé si innovador, pero sí muy osados. Sí. En su música, desde un comienzo, desde antes del Beto. Del principio. Y después también, cada uno de los cambios que tuvo a nivel musical también lo era. De hecho, en algún momento, así como pasado con otro grupo que hemos mencionado que tiene algunos cambios, no les gusta, incluso por el nombre, ¿no es cierto? Como Café Tacuba, antes lo habíamos visto. En algún momento dijeron, no, esto es muy pop. Pero Beto decía justamente, oye, pero si todos quieren llegar al pop finalmente. Todos quieren ser populares. Sí. Entonces lo agarró más por ese lado y la verdad es que le fue muy bien. A tal punto que después él parte y se radica en México, claro. ¿No es cierto? Y hace su vida allá y le ha ido espectacular hasta el día de hoy. De hecho, la banda también se fue a México mucho tiempo. Sí. Y claro, también los miraron feo por lo mismo. De está la banda en el país. Pero al final, todo el camino que recorrieron les permitió ser lo que son hasta el día de hoy. Y de hecho hay muchos artistas que también en algún momento les han dado la oportunidad, le han dado incluso casi el camino demarcado para irse de Chile. Y esto ya es mucho antes, pero el Pollo Fuente, José Alfredo Fuente, él también en algún momento le dijeron que se fuera a México. Y él por distintos motivos dijo no. Claro. Varios se quedan, pero hay otros que sí se van y les va muy, muy bien. Y La Ley fue uno de ellos. Sí. Claro que sí. Y tiene temas tremendos. Mis favoritos de La Ley son Tejedores de Ilusión. Muy buen tema. Que también se usó como tema de entrada para los programas que hacía Eduardo Bombalet. Pues claro. Diacero. Temazo. Temazo. Medio tema. Sí, el temazo. Y después que ya de las producciones que se hicieron después del 2000 aquí tengo muy bueno. Muy buena. Llamaba mucho la atención el videoclip de aquí. Sí. Y también el videoclip del Duelo, que también es muy bueno. No el cover, porque son ellos mismos, claro. Pero esta reversión que hicieron en el MTV, que están acompañados, ¿no es cierto? Del Duelo también es muy buena. Muy buena. No, sí, de verdad. Estamos hablando de gente que se dedica plenamente a la música. Tiene un muy buen baterista. Sí, pedazo de baterista. Muy buen baterista. Sí. Y de hecho el Beto Cueva hizo una colaboración con Amaral para un tema de ella. Ya. No me acuerdo. ¿Cómo quieres que te quiera? No me puedo acordar el nombre. Después a lo mejor me voy voy a acordar. Después lo escribimos ahí en el Instagram. Hasta donde puedo llegar el Beto Cueva, porque claro. lo buen artista que es, lo buen cantante que es. Sí. Tuvo, no puedo dejar de mencionarlo, o sea, si en algún momento tuvo su bajón en el Beto Cueva. Sí. Porque hicieron un musical, Jesucristo Superestrella y el Hizo de Jesús. Mal. No. No te metas ahí. Y de hecho yo tampoco me voy a meter, no voy a andar a más, pero de verdad, no. Pero el resto que ha hecho, súper bien el Beto Cueva. Sí, no, y La Ley es obviamente un grupo importantísimo para Chile, en la historia de la música chilena. Y nacieron, obviamente, en los 90 y teníamos que hablar de ellos en nuestro programa, compa. Y ahora vamos a hablar un grupo que también, claro, nació a fines de los 80, ya es un grupo español, una agrupación que también en algún momento sufrió algunos cambios, pero ellos llegaron a Chile popularmente justamente a comienzos de esta década. Estuvieron incluso en el Festival de Viña. Hace poco salió una película al respecto a ellos que también se menciona y aparece que están en Viña del Mar. Y es que obviamente ustedes van a entender por qué fue tan popular. Y hablamos de Locomía. Este cuarteto español que llamaba la atención no solo por sus temas, sino también por su estética. Estos trajes, hombreras gigantes, zapatos con punta. ¿Te imaginas una pata en el traste con esos zapatos, compa? ¿Cuánto te demoras en sacarte el zapato de ahí? No, te queda toda la vida. Y... Oye, no, pero es que lo que pasa es que, claro, como tú bien dices, obviamente llamaba la atención la letra, las voces, ¿ya? La estética, obviamente, los movimientos, ocupaban abanicos, entonces esta ambigüedad que tenía llamaba mucho la atención. Fueron
tremendamente populares en muchos países, muchos países. Y obviamente estuvieron muy ligados también en algún momento a los excesos, Sí. con los cuales más de algún inconveniente tuvieron. Ahí estamos viendo esta imagen que es cuando se presentaron en algún momento en Sábado Gigante Internacional. Claro, y como les decía, también estuvieron en Viña. Por ahí hay una foto también que aparece Sí. en Viña del Mar, ¿no es cierto? Y en Viña se mandaron 2 noches, pues, compadre. Sí, pues, 2 noches. 2 noches. Sí. Sí, Bueno, claro. cachen lo que estaban No, pegando. sí, mira, en esa, por ejemplo, para que tengan una idea de lo relevante que fue. Ahí estamos viendo justamente a Franz, que falleció hace poco. Está junto a Paulina Nin, que la Paulina. volvemos a ver nuevamente en el festival. Para que vean la envergadura de lo popular que era. En ese tiempo, en ese entonces, había una revista muy popular que era Telegrama, ¿ya? Me acuerdo hasta el Telegrama. Y venían dentro cancioneros, porque ahora usted puede ver la letra o los acordes en internet, ¿no es cierto? No, pues en ese entonces habían cancioneros, Claro. los vendían, ¿ya? Y venían canciones, qué sé yo, venían fotografías, láminas, póster, ¿ya? Y en algún momento, así como lo tuvo los New Kids on the Block, tenían unos libritos que venían en la revista con la información del grupo, olvídate cómo... Claro. Ya. Y lo comía también lo tuvo en algún momento. Entonces fue muy bullado, muy popular. Como les decía, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en España, por supuesto, de donde venían también. Ahí estamos viendo a estos 4 integrantes que, bueno, Francis, que es el que aparece a este lado. No, a este lado. A este lado. Vaya. Para allá. Bueno, antes había otra persona ahí. Sí. Y de hecho había una mujer también. También. Claro. Pero eso, bueno, después cambió y fue este cuarteto que vemos en pantalla fue el más popular finalmente. Así que, bien, pues. No, bien por Bien, ello. bien. Por ello que Claro. llamaron la atención y, Sí. y claro, bueno, pegaron rápido, tuvieron una no tan larga duración y un conflicto legal durante la separación Sí, pues sí, y cumplimientos sí, de sí. contrato que al final Claro. es como la parte fea de la historia de los Sí. lo comía, pero de que pegaron. No, y harto, sí, por eso es que se los recuerda hasta el día de hoy, pues llamaba mucho la atención, obviamente. Y también, claro, generó conflictos. Estamos hablando de hace 30 años atrás, donde era otro Chile, otro mundo incluso en muchos aspectos. Por lo tanto, se alejaba mucho a lo que era ambiguo, era mucho, o es hombre o es mujer, y lo otro era a escondidas. Han habido incluso conflictos, tragedias incluso al respecto, No, hemos claro. hablado anteriormente respecto a esto. Entonces era otro Chile, otra época. Pero había que nombrarlo, obviamente, Por compadre, supuesto, porque por estamos supuesto. recordando aquí en Red Fija la música de la era de los 90, esta década maravillosa. Y vamos a seguir con nuestros queridos hermanos trasandinos, porque este es un grupo grande. Sí. Es un grupo importante y grande también en cantidad de músicos en escena, donde tiene prácticamente incluso himnos a su haber. Ajá. Estamos hablando de los fabulosos Cadillacs. Tremendo grupazo argentino. Discos por montón, temas por montón, éxitos por montón. Pues solo por mencionar uno, El Matador. No, es que eso, olvídate. Lo que pasa es que, a ver, El Matador obviamente es una crítica enorme, ¿ya? Donde de hecho aparecen imágenes, Sí. ¿no es cierto?, las cuales fueron en algún momento censuradas en Chile. Y si llegaban a salir, salían poquísimo. O se tapaban prácticamente, salían imágenes que las puede ver usted si ve el video. Por lo tanto, como lo habíamos dicho antes, ya vamos a hablar de Reñaca, el 96, que quedó la escoba. Ya, entonces no se permitía que se mostrara y por lo tanto eso genera que llame aún más la atención. Ya lo habíamos hablado antes, ¿no es Claro. cierto? El video de Robbie Williams u otros artistas que hacen algo que saben que va a llamar mucho la atención, que van a tener mucha crítica, por lo tanto la popularidad aumenta aún más. Ajá. ¿Ya? Y este era un tema y un video el cual obviamente generó mucha bulla. Pero tienen a su haber varios discos,
una cantidad enorme de veces que han venido a Chile. Y una de aquellas ocasiones vinieron a Reñaca el año 96, el 30 de enero, y quedó la escoba, quedó mal, hicieron disturbio, hubo pelea, hubo de todo. Y eso es recordado por mucha gente. Ahora, claro, obviamente hubo cosas que no estaban bien, ¿ya? Pero la verdad es que la mayoría lo recuerda incluso hasta con cariño, compadre. No, los excesos así, mal. Pero es un grupo querido, han estado incluso en muchos escenarios en nuestro país. Sí, pues han tocado, han venido un montón de veces y cada tema se disfruta. Y la colaboración con Celia Cruz en el tema Vasos Vacíos, que es hermoso el tema. A ver, la calidad musical ahí obviamente no hay nada que decir, espectacular. Pero ahí yo debo decir qué suerte tuvieron los fabulosos Kayak de cantar con ella. Sí. O sea, por favor, es Celia Cruz, pues, compa. Sí, pues sí, claro. No, entonces es un grupo relevante, obviamente, a lo largo y no solo en los 90, sino que décadas hasta el día de hoy. Claro, hasta el día de hoy. Bueno, después se separaron, ¿cierto? Vicentico empezó su carrera como solista, pero aún así los Cadillac se quedaron en la oreja y en la memoria de todos los que lo hemos podido escuchar. Un tema ya te enganchaste al tiro con el tema, con el grupo. Claro, llama mucho la atención por la cantidad de cuántos son, y cada uno son muy buenos músicos. Muy buenos músicos. Todos, entonces, todos. Son de esos que uno quería que más o menos se replicaran en distintos estilos musicales. Pero bueno, así es la cosa. Así que recordamos, por supuesto, a los fabulosos Cadillac acá en Red Fija. Y vamos a continuar. Aquí volvemos a caer en suelo chileno. Esta es una agrupación que obviamente está en el ADN, incluso lo quieran o no, de todos los chilenos. Hemos escuchado, cantado, coreado más de alguna de sus canciones, de sus temas. Tiene una cantidad de fans enorme, y no solamente en Chile, sino que afuera también. Y hablamos de los Jaivas. Chuta, ¿qué podemos decir o qué que no podemos decir? O cómo los podemos calificar? Porque la calidad musical, la capacidad creativa que demostraron es enorme, vos, compa. Sí, enorme. Sí, claro. Partieron haciendo cover de grupos de la nueva ola, después se metieron un poquito en el folk. Eran los high and bass. High and bass, porque eran notas altas y voces bajas. Entonces, por eso era high bass. Claro, y aparte también la estatura de los mismos, integrantes, claro. que era y después ya cuando... Era el gato y los pájaros. Claro. Y después ya cuando deciden crear sus propios temas, agradecidos de que hayan tomado esa decisión, porque lo que lograron, la fusión de instrumentos, la fusión de estilos, el mezclar el rock con folclore, sinfónico, tarcas, quenas, guitarra eléctrica, batería, sintetizador, el Moog, creo que Sí. Y el sonido que lograron, alturas de Machu Picchu, por nombrar un trabajo que quizás es el más icónico de todos. O sea, es un disco que es importante en la historia de la música, no solamente folclore nacional, sino que iberoamericano. Claro. Es un disco importantísimo. Claro, puede ser que no sea la fusión más importante musical que ha hecho Chile, claro, por supuesto, eso lo tiene Congreso, eso lo sabemos, pero la relevancia, lo importante, ¿no es cierto? Y esta internacionalización que tuvieron, ¿no es cierto? La verdad es que es genial. Lamentablemente, claro, Gato, que era el vocalista insigne del grupo, después falleció. Bueno, antes también tenían... Parra, claro, obviamente. El baterista. Y actualmente está Juanita, claro, que sigue tocando espectacular ella. Y se siguen presentando. De hecho, lo tuvimos en el Festival de Olmué. No, son buenísimos.
Claro, y ojo que Gabriel Parra está reconocido como uno dentro de los mejores bateristas Sí. a nivel internacional. Claro. Sí, no es menor. Para nada, para no, nada. No es menor el dato. Sí, sí, claro. Así que musicalmente son totalmente relevantes, ¿no es cierto? Como les decía, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Y teníamos que recordarlos porque hay discos importantes de ellos durante la década de los 90. Hijos de la Somos tierra. hijos de la tierra. O sea, weón, tremendo disco. Claro. Mamayuca, que también salió También, a finales sí, de la década. sí, sí. Y bueno, lamentable la pérdida del Gato Alquinta, recordado también el velorio, funeral. no solo el funeral, sino también Sí. el velorio Masivo, totalmente. Con Eduardo Parra así destrozado tocando Claro. frente al féretro del gato. ¿Y cuántos temas? Sí, mucho, ¿Cuántos mucho. temas? Mucho, mucho. Bien, vamos a continuar. De aquí vamos a subir porque esto fue muy juvenil en los años 90. Esto uno empieza y va a empezar a hablar porque estamos hablando de los pericos. ¡Uy, no, pero qué bueno! Buenísimo. Muy bueno, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Qué manera de vacilar con este grupo. Párate, Mira cómo te mueves. Mira No, cómo espectacular. baila, mira cómo salta. Qué buena, qué buena. Y tanto, yo me acuerdo que yo debe haber tenido como, no sé, como 12 años y vine a ver a Olmué, al Ya. Patagual. ¿Cachai? ¿Festival del Guaso? No, Ya. era ahí, pero era cuando hacía esa gira el Venga Conmigo Ah, ya. y llevó los pericos. Yo no tenía idea quién iba a estar, supe ahí. ¡Oh! Me voló la cabeza, compa. No, muy grupazo, bueno, grupazo, muy bueno. grupazo. De hecho, en alguno de nuestros reels ocupamos Sí, una canción sí. de los pericos, porque ahí estamos, obviamente, tuvo discos de oro varias veces. Son buenísimos, la música de ellos se escucha hasta el día de hoy, muy recordado, porque Sí. claro, marcó mucho la década de los 90, de verdad que la marcó. Estuvieron prácticamente casi todas vivos, o sea, actualizados, ¿no es cierto?, presentes en la mayor parte de la década de los 90. Así que teníamos que recordarlo. Sí, compa. por supuesto, no podían faltar. Parte. ¿Cuántas fiestas no animaron los pericos? Sí, sí, muchas. Salía no una canción de ellos, salían varias. Varias, claro. Así que, no, qué manera de desear con eso. Muy buenos recuerdos con los pericos, la música de ellos. Así que, no, espectacular. Espectacular. Muy bueno. Seguimos adelante, pero que a lo mejor podríamos recordar también dónde nos puede encontrar el público, dónde nos pueden seguir. Recuerde, @redfija, tanto en Instagram, ¿ya? Como también en YouTube. En YouTube recuerde que usted se suscribe, dele like, comente y comparta. Y lo comparte y obviamente así hacemos más grande esta familia de la década de los 90 acá en Red Fija. Y en Instagram, por supuesto, usted sabe que estamos subiendo contenido, le recordamos dónde vernos, etcétera. Así que para que nos siga. Y por supuesto, nos puede escribir a redfija marcoale@redfija, ¿no es cierto? @gmail.com. Así que nos sigue ahí, obviamente, y nos comunicamos por la red Claro. internet. Retroalimentémonos, compartamos recuerdos, compartamos experiencia, crezcamos como familia, crezcamos como grupo. Sí, unámonos todos. Oye, vamos a volver a ir a nuestros hermanos argentinos. Porque este es un grupo importante, obviamente, también para nuestro país. Sí. Hablamos de los Rodríguez. Los Rodríguez, un grupo que hispano-argentino. Hay dos integrantes Sí, españoles, dos sí. integrantes argentinos que tuvieron corta duración, pero que la rompieron. Sí. La rompieron, la descosieron. Sin documento. Solo por nombrar un tema. Es que es el tema de ellos. O sea, La milonga del marinero y el capitán. También, muy bueno. Pero no, sin documentos, con ese ingresaron y quedó como el número uno del grupo, de todas maneras. Sí.
Pero la milonga ese es un muy buen tema. Es un muy buen tema, es Sí, un muy buen tema. claro. Mucho mejor. También. Un tema fresquito. Hace calor. Hace calor. Es un tema muy entretenido. Y como digo, duraron poco. Fueron muy consistentes. Fueron muy entretenidos de escuchar. Y gracias a San Internet podemos seguir disfrutando de sus Pues sí. temas, de Oye, sus videoclips. pues sí, de hecho, cuando hace calor, los días que hace calor, yo, eso hace calor, lo tengo como audio y lo envío a mi familia. Claro, obviamente. No, pero los Rodríguez, la verdad es que ahí estamos, uy, estaban jovencitos. Sí, era jovencito. Sí. Marcaron, obviamente, como bien decía Marco, no duraron tanto tiempo, pero cuando estuvieron presentes, pucha que estuvieron presentes. Sí, Sonaban muchísimo. Sonaban mucho, se hicieron notar. Sí. Se hicieron notar. Claro. Radio Carolina, Radio Rock and Pop, todas se las tocaban mucho. Mucho. Claro, y después ya Andrés Calamaro empezó una carrera como solista, así como también pasó con los Cadillacs. Sí. El grupo se terminó disolviendo, hubo un intento de reencuentro, pero no le funcionó. No, lamentablemente no funcionó. Ahí en la funcionó. producción hubo el problema en ese momento. Claro, Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Andrés Calamaro obviamente pues lo recordamos por Flaca, etcétera. Pero los Rodríguez tiene temas buenos. Sí. Está bien ligado también a esta adolescencia en ese entonces, de esos grupos que uno relaciona justamente Claro, con una época esa edad. específica Claro, en la justamente. vida de, Sí, claro que sí. de quienes los escuchamos. Sí. Tenían que estar acá en Red Fija. Bien, aquí volvemos a caer en suelo chileno con esta banda que justamente cuando hablamos de calidad musical, ya cuando hablamos de creatividad, esta banda lo define muy bien. O sea, si Los Prisioneros fueron en la década de los 80, en la década de los 90 es Los Tres. De Conce para el mundo. Claro, Conce, la todo cuna el del rato. rock. Conce, todo el rato. La cuna del rock nacional está ahí. Escucha que estaban jóvenes ahí. Unos cabritos. Y delgadito. Delgadito. ¿Qué pasó en el camino, güey? Un hígado sano. Los pulmones sin Sí, ningún problema. claro. Porque después todos sabemos los problemas que han tenido. Bueno, claro. oye, mira, a ver. Álvaro, la verdad es que estuvo presente en la creación musical. Ya esto es en el currículum, es algo glorioso. En la creación musical de Negra Esther. O sea, ya con eso, con ese, te da un background, olvídate, la creatividad, pero de lujo, ¿ya? Y después los temas que tiene este grupo, La Torre de Babel, Hoja de Té, La Espada de la Pared, o sea, tiene un sinfín de temas tremendos, y a tal calidad, a tal popularidad llegó justamente lo que vemos en pantalla, que es el Unplugged, espectacular, de oro, y sin ir tan lejos, uno de los mejores Unplugged que tienen TV, no solamente latinos, sino que internacional. O sea, es de los grandes, entre los 10 está el Unplugged de los tres. Está número 1 creo que Nirvana, obviamente hay varios, pero los tres tienen uno de los mejores Unplugged de la cadena en TV. Y la verdad es que no, son espectaculares. Extraordinario. El bajista que tienen, Déjalo ahí nomás. ¡Dios mío! Genial. Una calidad musical tremenda. Ahí es donde vuelve eso de que, oye, qué orgullo. Sí. De verdad, qué orgullo, Qué porque orgullo, qué rico. son buenísimos y muy creativos. O sea, porque a pesar de que, porque es un lenguaje propio. Primero, Así es un lenguaje propio, siempre lo tuvieron, ¿ya? Pero en ese lenguaje se daban las libertades de explorar distintos ritmos, ¿no es cierto? Porque tú escuchas La Espada de la Pared
y no tiene nada que ver con la Torre Babel. No. No tiene olor a gas. O sea, tiene mucho por donde deambular. Tiene unos recovecos musicales bien exquisitos. Y si usted no lo conozca, vaya ahí a YouTube justamente después de ver este capítulo y va y lo busca ahí en YouTube o Spotify y va a ver la cantidad de temas excelentes, la calidad musical que tiene este tremendo grupo musical chileno. O sea, si hablamos, como les decía, pues si los 80 fueron Los Prisioneros, en los 90 son Los Tres. Así es. ¿Quién es la que viene ahí? Tan bonita y tan gentil. Claro. El punteo clásico de la entrada. Qué bueno. Muy buen tema. Muy buen tema. Sí, un tremendo grupo. Y qué rico que hayamos podido disfrutar de su talento. Qué rico que podamos seguir disfrutando de su talento gracias al internet una vez más. Pucha, qué rico tener internet. Sí, pues, sí. Oye, y nos vamos a quedar en casa porque también vamos a hablar de un grupo que justamente estuvo en el festival de Olmué, ¿ya? Y que el vocalista sufrió una preocupación muy grande a nivel familiar. Por suerte todo está bien. Y hablamos de Lucibel. Lucibel, que creció casi paralelo con la ley, que también se formara en la década de los 90, y tiene hartos temas bien guitarreables, harto tema de fogata, Claro. de harto tema para amenizar una conversa. Milagro, por ejemplo, que es un tema muy lindo y que también se les agarra el chuleteo porque las letras dicen cualquier cosa. Claro, justamente. ¿De qué estabas hablando? Claro. Bueno, llama mucho la atención porque ellos, son estudiosos de cada uno de sus instrumentos. Después fue tal lo popular que fueron, lo exitoso que se radicaron en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sí. Pero llamaba mucho la atención también la voz del vocalista. Claro, obviamente. Clásico, muy particular. Claro. Hablábamos un par de capítulos atrás también, que me pasaba con Alanis Morissette, que tiene una voz particular. Björk tiene una voz muy particular. Sí. Claudio Valenzuela tiene una voz muy particular. Claro, justamente. Y la verdad es que es de aquellos que suena muy parecido al disco. Sí. ¿No es cierto? Sí. Suena muy parecido al disco y no solo en la voz, sino que también en los instrumentos, ¿no es cierto? La verdad es que ahí hablamos justamente de calidad, musical. Claro. Oye, y vamos a terminar este capítulo con un artista de un país que está en el norte, y a él se le conoce como el Sol de México. El Sol de México. Luis Miguel. ¿Cuántas veces ha venido a Chile? Ha repletado estadios, ha venido al Festival de Viña. Este gallo, la verdad es que dueño de una potente voz, sí, hay que decirlo. Hubo un cambio ahí en los 90 justamente, por eso quería hablar de él, cuando sacó el tema del Jorobado Notre Dame. Sí. Algo tuvo una apreciación distinta o hizo un estudio mejor de su voz. Y de verdad que cambió vocalmente, la calidad mejoró sustantivamente. Y hay temas excelentes que están en esa década. Por ejemplo, Dame. La Incondicional, que el video es más popular que la cresta. Sí. El disco Aries, olvídate, lo que vendió con esa canción que llama al eterno verano. No culpes a la noche. Claro, ese cover que es de los Jackson 5, claro, ¿no es cierto? Ahí lo estamos viendo también en otra foto en Viña. La verdad es que, es que Luis Miguel, o sea, es una de las grandes figuras, quizás la más vendida de la canción latina. Y Luis Miguel ha estado prácticamente toda su vida ligado a la música. Y no solo las películas, creo que también hizo algunas películas. Sí, pues sí, claro. Entonces, justamente. Claro, toda su vida que tiene una escena que hasta el día de hoy yo creo que le da vergüenza, que cuando grita en una cama. Muy buena. Bueno, hablando de eso, hay una serie que usted la puede ver, obviamente fue muy popular, que es de Luis Miguel. Ahí vemos como cuando se bañaba en Nescafé.
Había ido un ratito antes del solario, un ratito. Se puso con jugo de tomate, con Coca-Cola. Todo encima, todo, café, absolutamente todo. Solario. Claro. Y después un poquito de betún, listo, vamos a escena. Pero así con este gallo que tiene una voz increíble. Esa canción de Jorobado Notre Dame, Sueña, es preciosa, es hermosa. Es muy linda. Ayer, esa es la que más me gusta. ¿Y hoy día te gusta? También, porque el nivel vocal que hay que tener, el registro para poder cantar esa canción, wow. Sí. No, hay que tener cuerda vocal hay para que eso. tener mucho y Hay que tener cuerda vocal. la tiene. La verdad es que muy, muy bien. Tiene un montón de discos, de bolero, de Navidad. Muy bien. Le falta de canciones infantiles, ¿no? Sí. Capaz que la tenga. Acá en una de esas tiene algo por ahí escondido. Bien, señores y señores. Entonces, con el Lucio Michael, terminamos el capítulo de hoy, el tercer capítulo de música. Miren, la verdad es que podríamos seguir, pero vamos a hacer un alto en la música. Vamos a dejar Y el próximo capítulo vamos a tratar de otro tema y después vamos a retomar. Vamos a retomar el tema de la música y vamos a seguir viajando, por supuesto, a esta hermosa década de los años 90. Recuerde, @redfija en Instagram. Síganos, ahí está toda la información, fotografía y videos divertidos, etcétera. Por supuesto también en YouTube, ahí nos puede ver los capítulos completos. Tenemos también unos shorts, unos cortitos también, que los puede revisar ahí, muy entretenidos. Unos shorts, no unos shots. Claro, justamente, todo el copete. Es que nosotros tomamos tanto. Vieran. Oye, así que nos sigue ahí. Recuerde, suscríbase, dele like, comente y comparta. Comparta con los suyos, comparta con nosotros, Con con las mi suyas. compa. Bien, y nos vemos, por supuesto, en el próximo capítulo de Red Fija, compa. Ahí nos estaremos viendo, compa. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, chao.